Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a una nueva charla de astrología. En esta ocasión, después de ver los aspectos a la Luna en el vídeo anterior, nos ocuparemos en este de los planetas interiores como Mercurio, Venus y Marte aspectados por los demás planetas. Vamos a comenzar naturalmente por Mercurio. Como en las dos charlas anteriores lo vimos vinculado al Sol y a la Luna, ahora los veremos primeramente en aspectos con Venus. Ya sabemos a esta altura del curso con qué relacionamos a Mercurio. En la carta natal nos señala la forma que tiene esa persona de comunicarse. No tiene que ver con el nivel de inteligencia. Nos muestra nuestra forma o estilo referente a la comunicación. Pero cuando hablamos de comunicación, no necesariamente me refiero a cómo hablamos o nos expresamos. Implica también nuestra manera de ver las cosas, nuestra predisposición, nuestra percepción, cómo percibimos y escuchamos, cómo abordamos el conocimiento de algo, cómo nos relacionamos en forma intelectual con ese algo. La posición en la carta natal indica la capacidad que tenemos para expresar los pensamientos, cómo transformamos esos pensamientos en frases, en conceptos, cuál es el estilo que tenemos para eso. Si recuerdas las otras charlas cuando hablamos de Mercurio, mitológicamente era comparado con el dios griego Hermes y Tot en los egipcios. Hermes en el mito, ¿quién era? Era el mensajero de los dioses, encargado de la intermediación en la comunicación entre los dioses y los hombres, entre arriba y abajo, entre creadores y creación. Donde haya un intercambio de información, es como que ahí estará Mercurio. Mediante el intercambio de ideas o pensamientos, conocemos a los demás. Es como que el lenguaje nos une, porque nos permite intercambiar estas ideas o pensamientos. Cuando hablamos de los aspectos, y en este caso los aspectos de Mercurio, nos describen cómo estamos sintonizados para expresar este flujo de pensamientos. Por ejemplo, si tenemos un contacto de Mercurio con Venus, ¿cómo crees que intentará expresarse? Tenemos el planeta de la comunicación conectado con el planeta de la relación, que busca la armonía y el equilibrio. Entonces, intentará expresarse y comunicarse, yo diría de una manera como elegante, que considere a los demás, posiblemente en una forma agradable, buscando una armonía en el discurso y tratando de sentirse unido con el otro mediante este intercambio. Conectado a Marte, la cuestión cambia, porque en este caso es como que estamos uniendo o unimos a Hermes, el dios de la comunicación, con nada menos que Ares, que en la mitología, si lo recuerdas, era el dios de la guerra. Entonces nuestro estilo para comunicarnos estará cargado de energía, podríamos decir impulsivo en el discurso, queriendo dominar el entorno por medio de la palabra y el intelecto. Aunque, claro está, podemos precipitarnos al comunicarnos por ese impulso marcial, como si existiera un apuro por expresarnos. Literalmente, la palabra podría utilizarse como un arma, como quien dice, uno pelea con la cabeza con cierta inclinación hacia los debates o discusiones. Lógicamente, esta combinación otorgará la capacidad de defender las propias ideas o creencias. Por supuesto, desde otra mirada, desde un sentido positivo y más creativo, se podría canalizar
este impulso marciano estudiando o emprendiendo alguna actividad que agudice la mente y nos dé la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento, ya que Marte expresa el impulso a la acción. Es como que vivifica a un planeta cuando lo toca, y en este caso evocará ese impulso hacia una mente vivaz y desafiante. Con Júpiter, estos procesos mentales estarán como cargados de entusiasmo, y como Júpiter expande todo lo que toca, si está en contacto con Mercurio, es como que expandirá la mente con opiniones llenas de confianza, aunque si está en algún aspecto más dinámico, como por ejemplo la cuadratura, puede como desdibujarse esa confianza en arrogancia, al estar convencidos de que tenemos razón, o quizá inflar o exagerar la información con el propósito de alcanzar los objetivos. Naturalmente, esta combinación teñirá la comunicación con una actitud muy optimista y esa sensación de expansión y curiosidad. Podemos decir un intelecto enfocado quizá a muchos intereses, como también orientado al futuro, a un entendimiento de índole filosófico. Si pensamos que Júpiter, como regente de Sagitario, lo relacionamos con esa flecha disparada al infinito. Mercurio en combinación con Saturno no tiene esas libertades, por así decir, de Júpiter, de dispararse al infinito. No se aventura tanto, por el contrario, es más cauteloso y disciplinado. Tradicionalmente se considera que esta combinación da como profundidad de pensamiento, un estilo mental que podríamos decir más sistemático, buscando siempre como el orden, como un modo más escalonado, y por eso trabaja con más lentitud, un estilo más concentrado, podremos decir, y cuidadoso. En los aspectos más dinámicos, entre Mercurio y Saturno, posiblemente esa cautela pueda devenir en cierta inseguridad por temor a equivocarnos, digamos con un cierto pesimismo, pero con una preferencia hacia lo concreto y hacia lo práctico. Naturalmente, como te digo siempre, debemos ver la carta como un todo. Ahora estamos estudiando los aspectos en forma separada, pero siempre tenemos que ver la totalidad de la carta, como un mandala, porque puede otorgar, según donde se ejerza estos procesos, por ejemplo, si está en trígono a Saturno y en la casa 10, una buena disposición a un cargo que requiera prudencia y responsabilidad, ya que favorece, digamos, la percepción profunda y sostenida. Y por el contrario, en un aspecto más dinámico, como por ejemplo una oposición o una cuadratura e inclusive una conjunción, nos puede dar la otra vertiente, el sentirse como uno inadecuado en la capacidad mental. Puede ser esto quizá por diferentes motivos. En contacto con Urano, favorecerá, digamos, el ingenio propio de Mercurio y la invención, con una actitud de mirada más hacia el futuro. No se detiene en los detalles, es un estilo más explorativo, como quien dice, una mente que intenta volar. Pero en esos intentos de libertad mental se puede perder esa constancia, por ejemplo, que estaba otorgando Saturno. Pero claro está que con Urano, el que despierta, la mente no funcionará de la manera habitual. Si bien puede ser muy inconstante, también puede actuar de forma muy intuitiva, con un estilo más revolucionario en las ideas, aunque teñida, claro está, de cierta excentricidad y demasiada franqueza propia de Urano. Puede alterar a otros en el intercambio intelectual o inclusive despertar y revolucionar las visiones de los otros.
A veces el riesgo que se corre, por ejemplo, con un aspecto más dinámico, es el pensar y creer que somos los dueños de la verdad, o que la única opinión válida o digna de confianza es la que tiene uno. Si el contacto es con Neptuno, por ejemplo, el siguiente de los planetas transpersonales, la imaginación para el actuar de Mercurio puede ser fantástica, lo cual puede ser beneficioso o francamente un problema. Un problema en el sentido de perder objetividad y acomodar la realidad y adaptarla a la propia manera de ver las cosas. Sabemos que Neptuno tiene que ver con la trascendencia, como hemos visto en videos anteriores, lo cual hace pensar que con esta combinación Mercurio esté inclinado a las cualidades superconscientes neptunianas, como el amor, la belleza, la compasión. De hecho, podría haber una tendencia a ideas o ideales del orden espiritual y universales, un interés por esas cosas que nos trascienden, como por ejemplo la música, el arte, esos intereses que nos sacan de nosotros mismos. Ciertamente, por esta falta de límites que promueve siempre Neptuno, combinada con esa gran imaginación y sensibilidad que concede, puede de algún modo interferir en esa capacidad de pensar en forma lógica, pero, asimismo, favorecerá la receptividad del estilo mental con una gran dosis de intuición si no está demasiado difuso. Finalmente, llegamos a la combinación con el último de los transpersonales. Naturalmente estoy hablando de Plutón. Sabemos que Plutón es el regente de Escorpio y en el zodíaco en reposo está relacionado ¿con qué? Con la casa 8, motivo por el cual podríamos relacionar esta combinación de Mercurio-Plutón con un estilo que promueva la profundidad, una mente, digamos, más incisiva, intensa, penetrante, orientada a investigar, a analizar en las profundidades. ¿Por qué digo profundidades? Recuerda en charlas anteriores que a Plutón, en los mitos, lo relacionamos con Hades, el señor del mundo subterráneo, y todo lo que se refiere a lo subterráneo en psicología se relaciona con el inconsciente. Por eso, con esta combinación, Mercurio tiene la facultad de sumergirse en las profundidades del inconsciente para tratar de indagar en él, con el propósito de recuperar material reprimido o sepultado. De hecho, esta combinación, al igual que por ejemplo un Mercurio en Escorpio, es un estilo muy orientado y adecuado hacia la indagación y la búsqueda, para la investigación, un estilo mental que podríamos decir detectivesco, si me permiten la expresión. En ocasiones puede ser muy obsesivo en el campo de las ideas, implacable, como quien dice, se nos mete algo en la cabeza, cuando se le mete a uno una idea entre ceja y ceja, aunque ciertamente podríamos decir que Mercurio en contacto con Plutón será muy poderoso en el plano mental, muy persuasivo y con gran poder de convencimiento, que puede transformar a otros, aunque, obviamente, esta energía plutoniana deberá ser utilizada de manera prudente y responsable. Recuerda que cuando hablamos de sincronicidades, en su descubrimiento, el descubrimiento de Plutón, de los planetas transpersonales, lo habíamos relacionado con la energía nuclear, lo cual puede ser usada en beneficio o de una manera sumamente destructiva. Si relacionamos a Plutón con la voluntad superior y el poder, con esta combinación hace pensar que uno o una podría ser muy poderoso o poderosa en el plano mental, como dije, teniendo un efecto transformador tanto en uno como en los demás. Aunque, como acabo de expresar, claro está que una mentalidad poderosa lleva implícita ciertas responsabilidades de cómo la usaremos.
Pasemos a continuación a indagar un poco en el comportamiento de Venus con los aspectos. Deberíamos verlo en relación a Marte, ya que hablamos de su combinación con el Sol y la Luna en las charlas anteriores y recién lo vimos en relación a Mercurio. Tenemos por un lado a Venus, el arquetipo de la relación, de la unión, del amor y la belleza. El amor más enfocado en la personalidad, ya que el amor impersonal y universal le corresponde a su octava superior, que es Neptuno. Entonces te decía que vemos a Venus en combinación con Marte, con Ares, el dios de la guerra, con esa predisposición de querer hacer valer la personalidad. Según el aspecto, podríamos verlo, por ejemplo, en el caso de una conjunción a ambas energías muy entremezcladas. La seducción venusina con la pasión marciana, la energía sexual empujada, como quien dice, a ser vivida con intensidad, comportándonos en una relación muy impulsivos. En otros aspectos dinámicos como la cuadratura o por ejemplo también la oposición, podría aparecer ante la división y proyección la típica lucha de sexos. ¿A qué me refiero con esto? A que ambas energías, al no estar todavía bien integradas en la conciencia y no trabajar en forma conjunta, generan ansiedad. Intentan prevalecer una sobre la otra y vacilamos entre el amor y el odio, aunque más que odio diría bronca o fastidio. Porque por un lado queremos acercarnos al otro, y cuanto más nos entregamos y comprometemos y mezclamos, más como amenazada se siente nuestra individualidad, y más debemos luchar para volver a separarnos. Queremos adaptarnos y fundirnos en el otro, pero sentimos que podemos perder nuestra individualidad y se produce inconscientemente esa bronca, la pérdida de autonomía, como si nuestra voluntad está en manos del otro. Entonces aparece ese dilema entre el amor, simbolizado por Venus, y la voluntad por Marte. Siempre los contactos entre planetas sugieren lo que nos vamos a encontrar por mediación de los planetas involucrados. Además, claro está, de vincular las casas y signos en los que intervienen en el aspecto. Un aspecto de Venus nos sugiere lo que vamos a encontrar cuando buscamos el amor. Y entonces, en este caso, nos encontraremos con Marte, el señor de la guerra. Buscamos a Marte a través del amor. Desde un ángulo más creativo, supongamos mejor integrado este aspecto, favorece la capacidad de luchar por aquello que valoramos y amamos, buscando el equilibrio entre ese anhelo de relacionarnos sin perder nuestra autonomía y voluntad personal y poder actuar y relacionarnos con mejor predisposición de acuerdo con nuestros propios valores. Si vemos a Venus en combinación a Júpiter, habrá una predisposición muy optimista en cuanto a las relaciones, una generosidad espontánea hacia los otros, y al tener esa actitud interna, es como que el espejo me devuelve lo mismo. Entonces, estamos hablando de una muy buena actitud para los acontecimientos sociales, por ejemplo. Como Júpiter expande todo lo que toca, en este caso, expandirá el principio venusino, o sea, tanto las relaciones como la habilidad artística u otras capacidades creativas. Pero todo principio, todo arquetipo puede expresarse de varias maneras, aunque siempre siguiendo como si fuese el mismo canal o patrón conductor. Pensemos que Júpiter, ¿quién era en la mitología? ¿Recuerdas? Era Zeus. Y en los mitos, este dios del Olimpo era muy promiscuo, siempre andaba corriendo detrás de una nueva amante. Este factor en los mitos
podría darnos una indicación de la relación con Venus, una actitud en uno o en una de estar buscando siempre ese amor ideal, porque ese amor tiene que ser como si fuese una constante búsqueda, un verdadero viaje de autodescubrimiento continuo, que si se encasilla en la monotonía o en lo excesivamente rutinario, puede ser fatal para este emplazamiento o tipo de contacto. Por eso la importancia de la fantasía y la imaginación para sentir que las cosas en este ámbito no han terminado y seguimos en esa búsqueda constante. En los aspectos dinámicos e inclusive la conjunción, Júpiter puede exagerar el principio venusino. Si bien puede llevar hacia una muy buena predisposición hacia las relaciones, otorgando una abundante vida social, nos podría costar frenar en relación a una vida social muy agitada o con respecto al amor y a los placeres en general. Por el contrario, cuando hablamos de un contacto con Saturno, esa libertad y expansión que mencionamos de Júpiter en relación a nuestro lado afectivo, se encuentra, yo diría, como dominado por el sentido del deber y la seriedad que provoca Saturno. Venus, y como veremos Marte, son símbolos de la expresión femenina y masculina. Y Saturno, entre otras cosas, simboliza el miedo, la cautela, una actitud más conservadora, más defensiva y limitadora. Entonces, el arquetipo de la unión y la relación está conectado con la sombra y de alguna manera uno podría tener una especie de guión interno que dice, pucha, en las relaciones tendré problemas o no me suelto en las relaciones, me cuesta. Es decir, una relación más defensiva y cautelosa en contraposición a Júpiter, que el mismo guión interno podría decirnos, tengo tanto para dar en una relación. La capacidad de relacionarnos, de expresar y recibir afecto, se encuentra de alguna manera rigidizada o limitada o disciplinada con el contacto con Saturno. Y por eso no podemos relajarnos o relacionarnos con más naturalidad. Los factores pueden ser muchos, habría que buscarlos, pero consideremos siempre que es un modelo inconsciente y entonces reaccionamos en consecuencia. Si vemos con mayor profundidad este contacto, en especial los aspectos dinámicos y también la conjunción, es que posiblemente la primera cuestión o enseñanza que impondrá el maestro en la carta como Saturno es primeramente aprender a amarse a uno mismo como punto de partida. Un contacto como este, en cierta forma, toca la autoestima, sobre todo a esa parte venusina que todos tenemos, y en especial las mujeres que son más conscientes con ese arquetipo de Afrodita, la belleza de uno misma, la feminidad. Y por eso nos podríamos sentir inseguros o inseguras en este sentido. Pero recordemos siempre, como lo he expresado en otras charlas, que Saturno significa trabajo duro. Siempre este arquetipo retrasa al principio planetario que entre en contacto con él. Nos empuja a profundizar mediante la limitación, a comprender y a enfrentar los propios miedos, para que de alguna manera aprendamos a relacionarnos en el más profundo de los niveles. En un sextil o trígono no implica que seamos más sueltos, más abiertos para relacionarnos. Posiblemente seamos más conscientes. Se tomará igualmente las relaciones con seriedad y responsabilidad y posiblemente la creatividad, que también simboliza Venus, estará más orientada a fines prácticos y concretos. En las relaciones, uno no se abrirá al otro hasta no sentirse seguro o segura, hasta no sentir
que el sentimiento de atracción con el otro es mutuo. Tomaremos las relaciones con seriedad. Intentaremos siempre como desarrollar la diplomacia. No obstante, tengamos presente que el área más vulnerable de los seres humanos es justamente el ámbito de las relaciones. Y es justamente aquí, en este terreno, en donde más tenemos la oportunidad de crecer y avanzar en nuestro camino de individuación. Bueno, cambiemos el foco y veamos a Venus en combinación con el revolucionario Urano, el cual promete un tipo de relación más inconvencional. Desde el punto de vista creativo, posiblemente este aspecto otorga una capacidad artística inusual, enfocada en el cambio, en lo nuevo, en la vanguardia. Desde el punto de vista de la relación, Urano no se atará no se atará a la seguridad, está más enfocado en la abstracción y el idealismo, lo cual esto hace pensar en un tipo de relación más enfocada justamente en el idealismo, de lo que debería ser a lo que realmente es. Si relacionamos a Urano con el signo de Acuario y Acuario con la casa 11, pareciera que estamos buscando una especie de amigo o amiga a través de la relación, sentirnos como compañeros con el otro, o formar vínculos en el cual se tenga mucho espacio y sensación de libertad para movernos en él. A Urano lo puede asfixiar la rutina y la monotonía. Si no se tiene consciente esta necesidad, es posible que inconscientemente, porque es un planeta transpersonal, estemos provocando el cambio para generar esa cuota de imprevisto, para generar ese ambiente de emoción, para romper con esa atmósfera si la consideramos muy rutinaria en una relación. Siempre una combinación entre Venus, el arquetipo de la relación, unida mediante algún aspecto con Urano, generará un planteo entre la intimidad y la libertad e independencia. Entre una parte que quiere la unión, representada justamente por Venus, obviamente relacionada con este aspecto venusino, con la otra que está ávida de libertad, espacio e independencia que refleja Urano. En un aspecto fluido como el trígono o un sextil, se tiene más conciencia de esta necesidad y posiblemente nos resulte un poquitín más fácil la integración de ambos. Cuando es más dinámico el aspecto, deberemos hacer un esfuerzo mayor para la integración y no estar inconscientemente generando rupturas. Claro está que con los planetas exteriores la cuestión no es tan sencilla, pero como estamos hablando de Urano, uno de los 3 planetas transpersonales llamados espirituales, pareciera que a través del amor nos encontraremos con la verdad, ya que Urano es el que despierta. Y a través de las relaciones, con el tiempo, empecemos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y transpersonal. Y ya que estamos hablando de lo transpersonal, es momento de hablar de otros de los planetas exteriores. Veamos entonces una combinación de Venus con el planeta Neptuno. Seguramente Neptuno amplificará la sensibilidad de Venus. Desde el punto de vista creativo, puede intensificar el gusto, por ejemplo, por el arte, la música, lo artístico en general, lo sutil en general. Desde otro ángulo, intensificará la idealización hacia las relaciones, hacia el amor. Pero detengámonos un momento en esto de idealización. La idealización, ¿qué es? La idealización es una idea, es un modelo de algo, y ese algo es un modelo de perfección ideal. En este caso,
el modelo de perfección ideal está emparentado ¿con quién? Con Venus y la relación, que ciertamente Neptuno suaviza y sensibiliza, haciéndonos tener muy en cuenta a los demás. Pero ¿qué sucede generalmente? Sucede que cuanto más idealizo, más ilusión genero. Y cuanta más ilusión genero, más fácilmente me puedo decepcionar. Observemos este punto. Considero que tú que me estás escuchando tienes cierta edad y por lo menos te hayas enamorado o creíste haberte enamorado por lo menos alguna vez. Cuando estamos muy enamorados de alguien, no podemos ver con claridad. Mi cuñado Rodrigo diría, estás fuera de ti. Y adornamos y vestimos al otro con cosas que en definitiva después acabamos descubriendo que fueron fantasías. Y la terminamos descubriendo con todos sus fallos, con todos sus defectos y miserias, como si nosotros no lo tuviésemos. Y finalmente, la caída y la decepción puede ser brutal con la desilusión. Esto está más amplificado en un contacto entre ambos planetas, y más cuando son aspectos dinámicos. Pero por eso es muy importante comprender que es necesario descubrir ese amor que estamos buscando fuera, dentro de uno, y no estar continuamente proyectándolo. Si no, estaremos buscando continuamente a alguien que nos salve. Y con esto no quiero decir que no tengamos una relación. Simplemente enfatizar que deberíamos intentar o al menos comenzar a sondear dentro de uno o de una para estar plenos con nosotros mismos. Y esto repercutirá indudablemente en las relaciones. No estaremos dependiendo de una necesidad de fusionarnos con los otros, ni de estar escapándonos de nosotros mismos, ni de rescatar ni ser rescatados, porque aquello que estamos viendo en el otro está dentro nuestro. En definitiva, Venus, el planeta del amor y la relación, en combinación con su octava superior, que es Neptuno, intentará por mediación de este un refinamiento y expansión hacia un amor verdadero, más allá de lo personal, un amor sin fronteras, un amor más universal. Un contacto de Venus con Neptuno es como quien dice, nos encontraremos con lo divino por mediación del amor. Y finalmente llegamos a Plutón, el último de los planetas transpersonales que nos quedaba por ver en contacto con Venus. Si decía recién que por mediación del amor me encontraba con lo divino, ahora diría primeramente que por mediación del amor me encuentro con Hades, el dios del mundo subterráneo, el dios de la muerte y el renacimiento. Ya sabemos que Plutón es intensidad, lo cual nos habla entonces de la intensidad de la relación al estar en contacto con Venus. A través de las relaciones nos veremos transformados o transformadas. Como dios del mundo subterráneo y como te comenté que lo subterráneo psicológicamente hace alusión a lo inconsciente, Plutón nos mostrará lo que llevamos enterrado dentro, en lo más profundo de nosotros. Y para ello buscaremos el tipo de relación que involucre la satisfacción tanto en el nivel físico como en el nivel emocional. Y claro está, si estamos hablando de uno de los planetas espirituales de transformación, que también contenga el nivel espiritual. En cierta forma, consciente o inconscientemente, buscaremos el tipo de pareja que nos movilice, que nos provea el dramatismo, la agitación emocional, la intensidad y profundidad que necesitamos para la transformación
independientemente de que en la carta tengamos otros aspectos que sean muy diferentes a lo que estoy hablando. Frecuentemente, al ser un planeta transpersonal, actúa de manera inconsciente en uno. Y más inconsciente es cuanto menos nos conozcamos. Menos me conozco, más proyecto en el otro. Con un contacto como este, cuando interviene Plutón, debemos incluir en la gama emocional la intensidad y el dramatismo. Comúnmente sucede con estos aspectos, con los transpersonales como Plutón y en especial los aspectos más dinámicos, las diferentes frases. Por ejemplo, no soy yo el celoso. Mi pareja sí es tremenda o tremendo, pero yo no. No soy yo el posesivo, no, nada que ver. No soy yo el infiel, no, o lo que sea. Es siempre el otro. Plutón siempre nos mostrará lo oscuro y primitivo en uno, para su muerte y transformación. Pero comúnmente negamos esta parte plutoniana y no nos hacemos cargo proyectándolo en el otro. En ocasiones ocurre también en la relación con esta combinación el control mediante el poder sexual, la lucha en el ámbito emocional erótico. La combinación Venus-Plutón puede ser realmente un aspecto muy transformador, porque a través de las crisis en las relaciones, a través de muchas muertes y renacimientos, por medio de la relación y el amor, nos iremos transformando. Puede tener un efecto muy transformador que redima y lleve a la conciencia aspectos no reconocidos en nosotros mismos para su elaboración e integración, ampliando nuestro entendimiento. Al establecer contactos con complejos profundamente arraigados en nosotros mismos y trabajar conscientemente con ellos, tendremos la oportunidad de crecer y transformarnos. Al igual que con Neptuno, proyectamos una imagen ideal de perfección fuera de nosotros. Desgraciadamente perseguimos una ilusión, imágenes arquetipales del ánima, en el caso del hombre, o del ánimos, en el caso de la mujer, y como el entorno nos devuelve otra cosa, nos encontraremos como frustrados o frustradas, lo que nos lleva a experimentar innumerables desilusiones o muertes y renacimientos mediante las relaciones o la relación. La imagen exterior no se ajusta a la imagen interior de perfección que tenemos. De hecho, experimentamos subidas y bajadas continuas, infinidad de oscilaciones que nos irán llevando a comprender que debemos encontrar eso que estamos buscando afuera en nosotros mismos, para volvernos más completos y no buscar a otros para que se hagan cargo de expresarlas. Reabsorber la propia proyección y dejar de esperar que el otro viva conforme a nuestro ideal y comenzar a encarnarlo en nosotros mismos es la cuestión. Plutón siempre nos mostrará nuestra parte oscura para que podamos transformarla, integrando nuestra naturaleza real. Se vale de la intensidad del fuego y las brasas, como el herrero que funde el metal para modelarlo y transformarlo. Bueno, estoy viendo que me excedí en el tiempo, así que vamos a cerrar aquí la charla. Pensé que podría involucrar a Marte en esta, pero estoy viendo que estoy algo pasado en el tiempo como para hablar de Marte ahora. Así que vamos a dejar aquí la charla y dejar al dios de la guerra y sus aspectos para la próxima. Bueno, me despido, espero que te haya servido este vídeo y nos veremos en el próximo. Así que un saludo y hasta pronto.